Bienvenidos a todos nuestros televidentes, como todas las semanas, un nuevo programa. Hoy, Óscar Almazán, candidato a senador Región de los Ríos. Conduce Carolina Zúñiga y su servidor, Claudio Gil. Horizonte Libre es un programa de amena conversación en el que se analiza la realidad local todas las semanas con nuevos invitados. Horizonte Libre con garantía de calidad. Bueno, gracias Claudio y bienvenido don Óscar Almazán. Gusto de tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Claudio por la invitación. Siempre es un placer conversar y tener buenas tertulias como ya lo he visto que lo hacen con otros invitados. Muchas gracias. Bueno, Óscar Almazán, ¿quién es Óscar Almazán? Es académico e investigador. En este minuto se encuentra haciendo un magíster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Sebastián. Es teólogo, exdirector nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, presidente de Fundación Desarrolla, que ahí quizás si alcanza el tiempo nos va a contar, muy interesante, conferencista en temas relativos al comportamiento social y ético en Latinoamérica, y académico y consultor del Instituto de Estudios Sociales Chile-México, entre otras cosas, me imagino, esta es una pequeña reseña. Bueno, don Óscar, cuéntenos, ¿qué lo lleva a participar en política? A ver, durante muchos años... Óscar, te interrumpo. ¿Sí? Antes que empecemos con las preguntas, veamos tu video de presentación, ¿te parece? Perfecto. Ah, ¿verdad? ¿Ya? El video, sí. Sí, vamos a ver el video y... Ese sería su video. Gran presentación, bonito excelente video. ¿Sí? Con el gentil auspicio de un gran amigo nuestro de los ríos. Y con todo el paisaje sureño detrás. Bien, ahora sí, sigamos con las preguntas. Vamos con Elena. Vamos contestando la primera pregunta. Sí, como le consultaba, porque usted viene de un mundo diferente, un mundo de la academia, está relacionado con la religión, con la teología. ¿Qué lo lleva a incursionar en este desafío como es la política? A ver, nosotros los cristianos, y quiero comentarte que yo soy pastor cristiano evangélico hace muchos años, y siempre hemos trabajado en el área social, y en mi caso el área de formación social, formación política, y en distintos estamentos de la vida diaria, ya sea en los barrios, las poblaciones, y uno siempre ve lo que está sucediendo y la inacción, y eso quiero decirlo, la inacción política. Mira, los políticos son muy buenos para hablar y la gente cree que porque hablan mucho están haciendo algo, pero la inacción no tiene que ver con el poco avance que tienen sus propuestas, sus proyectos, sus ideas, y eso como baja a la sociedad, a la gente común que anda de a pie, como todos nosotros. Entonces mucha gente me preguntó, ¿y por qué no entré a los 30, a los 35, a los 40, y por qué a mis 51 años, que no tengo ningún problema en decirlo? ¿Y por qué ahora? Porque veo que el desastre que hay, porque veo que tenemos gente hoy día que dirige los destinos legislativos del país y simplemente legisla pensando en cualquier cosa, como alguien que dice voy a aprobar la ley de identidad de género o voy a aprobar la ley de garantía de niños porque el presidente la va a vetar. Es decir, eso no es un argumento, son senadores de nuestra región, ¿ya? Entonces, me remito a simplemente una cosa muy simple para decir que muchas de esas cosas que hoy día nos estamos lamentando como país, un país que se degrada éticamente de la ética política, es justamente porque el pensamiento y la técnica jurídica y el amor por poner proyectos realmente que ayuden a potenciar la región y hacerla relevante frente al país, no han habido. Entonces, cuando uno ve además que hay políticos que solamente se enfrentan ideológicamente respecto a sus propias posiciones y lo único que hacen es destruir el país
mermar el país, mermar nuestras instituciones, acabar con ellas, querer reformar todo, reconstruir todo desde una nada que esa nada no existe, porque un existencialismo tipo, no sé, pues, algún filósofo existencialista, por ejemplo, del año 60, puede ser, como llamar la atención ahora en este espacio, pero nosotros creemos en el esencialismo, esto es la naturalidad, la esencia de todas aquellas cuestiones que nosotros ya venimos reproduciendo como república, perfeccionarlas, mejorarlas, pero nunca acabar con nuestras instituciones. Por eso, hoy día creo que eso está tan en peligro la democracia, la república está tan en peligro que es necesario ponerse en la brecha, ponerse al frente y con todos los costos que signifiquen. Aquí estamos y por eso estamos en política. Correcto. Don Oscar, la verdad que muchas personas en los últimos 2 años han querido participar en la política. Ahora, ¿por qué la gente debería votar por usted, Oscar? Por una cosa muy simple, una cosa que tiene varias aristas. Primero porque conozco la realidad, no vengo de la élite, conozco la realidad de la gente. Vengo de un papá y de un mamá, que fue carabinero, ¿ya? Y que ha sido docente y profesor, hoy día fue profesor en Carabineros, fue profesor en el Ejército, ha trabajado en la vida privada, en la vida pública, porque es un músico muy reconocido a nivel nacional, hoy día ya con edad avanzada, pero él obviamente inculca en mí muchas cosas que tienen que ver con la vida ética, con la conducta ética, con muchas cuestiones que tienen que ver con la reflexión de ayuda al otro. Todavía me acuerdo cuando mi papá, gente que estaba durmiendo en el edificio donde estábamos viviendo nosotros, subió al 4º piso donde estábamos nosotros y se fue a instalar ahí con unos cartones y una frazada. Entonces mi papá de noche llegaba y los hizo pasar sin conocer, sin saber quién eran, no, los hizo pasar, les dio café, les dio los abrigó, los cuidó y el otro día tomaron desayuno con nosotros, sin saber quién eran, y obviamente se les pasó un poco de ropa, un poco de dinero y se fueron. Nosotros los miramos por la ventana y la alegría con que esa gente se fue, ahí hay una acción social tremenda de una persona común y corriente cualquiera. Y nosotros la idea justamente es que eso se trasunte en la sociedad. No soy asistencialista desde ese punto de vista. Creo en el esfuerzo personal, creo en el desarrollo, las capacidades, los talentos puestos al servicio del bien común. Pero este bien común no es como el socialista, que el socialismo es la voluntad de la comunidad, de la sociedad, está por sobre el individuo y lo somete. El bien común, para nosotros, los que creemos en el principio de subsidiariedad y en la libertad propiamente tal, en el desarrollo y el emprendimiento, tiene que ver con lo que dice la Constitución, que cada uno de los miembros de la comunidad nacional se pueda desarrollar material y espiritualmente lo mejor posible. Y ese bien común está a la par, no está por sobre el individuo, porque dice que todos y cada uno, esa cuestión es súper vital para poder entenderla en política. Y eso es lo que busca la libertad, lo que busca el individuo, lo que busca el desarrollo y potenciar los talentos, versus un mundo socialista. Yo creo que la gente debe votar por mí porque yo creo en la libertad religiosa, la libertad de conciencia, en el emprendimiento, en el Estado de Derecho, en un ordenamiento jurídico fuerte. Creo en las instituciones bien organizadas, creo en las instituciones que se deben respetar y deben hacerse respetar también. Creo que justamente el narcotráfico, el narcoterrorismo, creo que la delincuencia, creo que los pocos estándares de desarrollo de medio ambiente, en fin, muchas cosas que tienen que ver con el agua propiamente tal, que nosotros estamos llenos de ríos, pero si nos construyen determinadas cosas por acá pueden contaminar los ríos, alguna represa por allá, o si no, el mismo pino que en la ribera de los ríos, por ejemplo, produce incluso problemas con el agua. La gente no lo cree o no lo entiende. El pino y el eucalipto. Exactamente. Y a la hora de los incendios forestales, porque toma, exacto. Entonces, todas esas cosas a mí me motivan y creo que la gente los motiva. El cuidado del medio ambiente. Nuestra región es una región exquisita a nivel de países como Singapur, como Noruega, como Finlandia, en términos de naturaleza. Y la energía, el desarrollo agroindustrial debe potenciarse a partir de esas cuestiones que son súper fundamentales haciendo la comparación. Por tanto, yo creo que la gente puede votar en mí primero porque tengo las ganas, la fuerza, con todo este argumento político y filosófico que tengo detrás, pero tengo las ganas, la fuerza, las garras y no me tiembla la mano porque somos, en esos términos filosóficos, muy, muy similares a nuestro candidato a presidente José Antonio Kast,
que va por la encuesta 31, o sea, vamos muy bien encaminados. Querido Claudio, es Almazán, no Olmazán. Hago ese Sí, detalle. Es lo Almazán. cambio, no hay problema. Arriba donde está yo. Mira, entonces, todas esas cosas que son funcionales, que hoy día no dan cuenta de los senadores que están en ejercicio en nuestra región, no tienen esa fuerza, no tienen esa claridad, no tienen esa constancia. Y no solamente porque hay una, dos o tres cosas populares, ¿ya? Estos van a ser elegidos, porque obviamente que ser senador de la República implica sabiduría, implica prudencia, implica una reflexión, implica los paños a tierra, y vamos trabajando. Y yo creo que justamente ese es el camino que tiene José Antonio, que tienen los candidatos republicanos, y yo, siendo un independiente, creo que puedo hacer un aporte fundamental en el Congreso para tener un Senado para José Antonio Kast y ojalá una Cámara de Diputados para José Antonio Kast. Voy a tomar una palabra que usted nombró, esa, a lo mejor no nombró, pero la solidaridad. Hoy día, la solidaridad parece que tiene que ser obligatoria, porque a alguien se le antoja que sea obligatoria. Como usted bien indica, la libertad y la solidaridad es voluntaria. Carolina, A ver, ¿sí? Dime. No, yo no dije solidaridad. No, Asistencialismo. No. porque Sichel Asistencialismo. dijo, Exactamente, vamos a ser solidarios. Sichel dijo, vamos a ser solidarios con tu plata. ¿Ya? Exactamente. Y eso se llama, y eso es la típica justicia social, que es sacarle la plata a otro, de mala manera, dicho sea de paso, a través de un impuesto que no corresponde y otras cuestiones, para dársela a gente que no está haciendo lo que le corresponde hacer de acuerdo a sus talentos y potencialidades, No, porque todos la tienen. Claro, don entendió Oscar se perfecto. refería al asistencialismo que es propio de los no sistemas socialistas estaba, que empiezan con socialismo y después terminan en comunismo. sí, no estaba en desacuerdo con su argumento, solamente estaba remarcando que otras personas quieren que sea obligatorio. No, nada más que eso. Sí, Que sí, no es usted, verdad don eso, que Oscar. es muy bonito ser solidario y obviamente tiene que ver con principios de fraternidad, pero lamentablemente, como dice, aunque suene feo, pero no es obligación ser solidario, eso va a depender de los valores que tenga cada persona. Lo De acuerdo a que la pasa, situación también. si me permite una cosa, Carolina, fíjate, mira, yo creo que dentro de nosotros, lo que pasa es que nos ponemos muy a la defensiva con el tema político. Yo creo que nosotros esencialmente somos gente gregaria. Por tanto, vivir en comunidad, ayudarnos, protegernos, cuidarnos, guardarnos, y eso parte primero en la familia. Por tanto, ser solidario con el otro es propio de la naturaleza humana, no hay que negarse a eso. Ahora, si me obligan a ser solidario con el esfuerzo mío y en desmedro de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis padres, de mi hermano, en función de otra gente que no está haciendo nada, bueno, la cosa ahí cambia. A ver, ¿qué estamos haciendo ahí? Ese es el tema. Yo voy a ser solidario, evidentemente, porque además es de cristiano ser solidario. Claro, pero no también, claro, por otra supuesto. Y como decía el padre Hurtado, a pesar de que yo no soy una persona católica, pero sí religiosa, pero sí soy creyente, yo soy libre pensadora. Pero como decía el padre Hurtado, dar hasta que duela. Pero también es cierto que la caridad empieza por casa. Sin duda. Y uno tiene que partir siendo solidario, obviamente, con la familia. Entonces, porque también hay gente que descuida a la familia, pero ayuda al resto, por el que dirán, para quedar bien, pero no se preocupa de sus propios hijos, de su mujer. Entonces, claro, lo ideal es ser solidario con todo el mundo, o sea, filántropo y ayudar y donar plata, es lo ideal. Pero lamentablemente a veces, claro, la caridad empieza por casa. Sin y duda. eso no es ser egoísta, es triste decirlo, pero uno siempre está ayudando y es feo decirlo también. Usted lo debe tener muy claro como cristiano, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Sin duda, fíjate que tú me recordaste Claro. algo muy importante. Un obispo en la región, en Valparaíso, fue hace muchos años, dijo, ustedes saben, habíamos una reunión, un desayuno, dijo, ustedes saben que el texto sagrado dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero yo les quiero decir lo siguiente, que no sepa su derecha lo que hace su derecha. ¿Sabes qué? Fue impactante. O sea, olvídate. O sea, no solamente registra que tú una vez
le cooperaste, colaboraste, asististe a alguien en tales condiciones, sino que olvídate de eso y camina hacia adelante y mira a quién más puedes tú, obviamente, colaborar y asistir en la vida y en tu camino. Este derrotero tiene muchas vueltas, la vida tiene muchas vueltas. Y por eso es importante estar en política. Imagínate yo, ¿qué iba a pensar que iba a estar a esta altura de mi vida siendo candidato al Senado? Claro, uno lo piensa, uno lo sueña, porque dice, yo haría esto, haría estas cosas, haría esto otro. Pero créanme una cosa, a todos los que nos están escuchando, si Dios y ustedes me permiten llegar al Congreso, no te les quepa duda, pero ninguna. Y los que me conocen pueden dar cuenta de eso, que lo que nosotros nos comprometemos a hacer, eso vamos a hacer en el Congreso, no otra cosa. Correcto. Aquí lo dice San Mateo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Evangelio de San Mateo. Pero está bien, muy bien, y usted tiene la Biblia, se dice que es libre pensadora, pero déjeme decir una cosa, que la libertad del pensamiento surge como una formulación de lo religioso, no de la religión, de lo religioso. Esa adscripción y formulación de la libertad para pensar incluso en la divinidad es parte de una formulación del razonamiento protestante que da paso a las democracias, al constitucionalismo europeo y norteamericano. Por tanto, es súper importante la libertad para pensar y la libertad para conducirse ética y políticamente en sociedad. Exacto, porque por ejemplo a mí, bueno, no quiero extenderme en eso, pero por ejemplo para mí tenemos a Jesús, tenemos a Buda, tenemos a Krishna, tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Huiracocha, muchas personas que han sido grandes, Mahoma, en el hinduismo también, Vishnu, Shiva, entonces en el fondo es como que uno toma de todo, pero sin atarse a un dogma. En el fondo la espiritualidad contraria a la religión. Entonces por eso yo digo que soy libre pensadora, porque en mi mundo todo cabe. Yo no me guío por un dogma, yo me guío por la espiritualidad, pero sí soy una persona muy creyente. Pero tomando el alineamiento de José Antonio, nosotros adscribimos al desarrollo económico, filosófico, sociológico de una sociedad, en una estructura de sociedad judeo-cristiana. Entonces, en esa formulación, reconstruir las instituciones, volver a levantar instituciones, por ejemplo, como la Fuerza Armada, como Carabineros de Chile, las instituciones, por ejemplo, como el Poder Judicial, el Congreso, que apenas tiene un 2%, 2 puntos de aprobación, por ejemplo, que es lo más bajo, o sea, es decir, no tiene credibilidad alguna, son cuestiones fundamentales que para que nosotros podamos resolver las cuestiones que nos vienen por delante, porque la constituyente, si tenemos un gobierno de izquierda junto con la constituyente, va a ser súper difícil recuperar el país. No, sí, es verdad lo que usted dice, pero no olvidar que el otro día estaba leyendo parte de los principios del Partido Republicano, que es un partido aconfesional. Por lo tanto, todos son bienvenidos, ateos, agnósticos. Sin duda, pero judíos, que la confesionalidad, disculpa, Bahá'í, todos. Sí, Carolina, no, lo que entonces, quiero decir yo... judeo-cristiano deja fuera otras filosofías. No, es la concepción. También... No, si no se deja nadie afuera, si no hay que discriminar a nadie. La concepción judeo-cristiana tiene una formulación de pensamiento político, democracia constitucional. Eso es lo que yo quiero establecer. Claro, desde como también viene. Lo tienen otras religiones. Claro, porque yo cuando hacía clases de ciencias de la religión, tenía que justamente ver, oye, ¿cuáles son los principios teológicos o jurídicos que tiene el judaísmo, el islam, el budismo mahayana, por ejemplo, o el hinduismo, justamente en atención a sus formulaciones que tienen un montón de cuestiones de pensamiento, de asimilación doctrinal? Pero ¿qué hicieron los hindúes? Bueno, ¿qué hicieron? Bajaron toda la etapa y tomaron justamente una inscripción de la democracia constitucional, antimonárquica, que tenían los ingleses, por ejemplo. Entonces fueron construyendo a partir de una lógica de principio, de libertad, de desarrollo, muy fuerte desde lo sociológico. Y ahí aparece Max Weber, y me remito a Max Weber, para decir que justamente una de las cuestiones más importantes hoy día que tiene que ver con la libertad, pero también con una conducta ética en las acciones humanas, y sobre todo en política. Exacto, una ética que lleva a tener un comportamiento moralmente correcto. Qué interesante, podríamos estar hablando toda la noche, porque en realidad es un tema que abarca... Sí. Claudio nos miraba y decía... No, sí, es que está muy interesante, pero yo quiero profundizar en otros temas. Hace poco hubo una caravana donde yo vi algunos videos suyos,
esa caravana transitó por Guacamalal, Pichuco, Ignao, Lago Ranco, Rinahue, Yifén, Futrono. Una caravana muy extensa donde se visitaron diferentes puntos de la provincia del Ranco. Y resulta que lo que sorprende es que primero la extensión, son muchos kilómetros que se recorren, también las dificultades que presentaba el camino, y la verdad que vive mucha gente aislada. Usted como senador, ¿qué proyectos propondría? A lo mejor lo que vio, o la cercanía de la gente, las necesidades de la gente. Usted si es senador, ¿cuáles son los proyectos o cuál es la visión de región que usted propone? A ver, primero, volver a tener una agroindustria fuerte. Para eso necesitamos inversión no solamente estatal, sino también privada. ¿Qué es lo que hace un senador? Simplemente es legislar, sino que también buscar la fórmula con diferentes actores políticos y económicos de la región o del país para atraer inversión privada y para poder producir y potenciar el sistema agroindustrial, en primer lugar. El segundo, potenciar el tema de ecoturismo, de gastronomía, una ecogastronomía fundamental y fuerte. A mí me preocupa mucho, siendo una región también donde sale mucha materia prima, no tengamos puerto, no tengamos por lo menos un mini puerto, no tengamos un tren como corresponde. Claro, alguien puede decir, oye, esas cosas están ahí, me saqué una foto porque había un tren, por ejemplo, en Mafil, hoy día me saqué una foto con la estación antigua del tren de Mafil, pero son tan importantes para el desarrollo no solamente económico de una región, sino que el desarrollo humano. La gente, hay muchas cosas que los políticos que hoy día tenemos no visualizan o no quieren visualizar o simplemente visualizaron y lo ocultaron. Y una de las cuestiones, por ejemplo, para Futrono, para esos lugares donde anduvimos varias horas, que fue muy, muy bueno, es la falta de conectividad satelital, la poca o nula conectividad de internet que hay allá. Y esto pasa porque cuando tú vas caminando, llamas por teléfono, es que sabes que se corta, es que aquí no tengo señales, que no me puedo meter al computador, es que no hay Zoom. Es decir, estamos en el año 2021 y Chile, con la capacidad que tiene, estamos con 5G ahora, que eso se puede conversar para otro día, las implicancias que tiene esa, pero estamos con 5G. Y como un país que se dice tecnológicamente avanzado, uno de los mayores de Sudamérica o de Latinoamérica en estas materias, puede tener a gente que está por lo menos a 70, 80 kilómetros desde este lugar donde estamos todos nosotros y no está conectada. Y los chiquillos no pueden estudiar. Si con la pandemia los chiquillos no podían estudiar, tenemos un desfase académico tremendo en los niños. Y eso pasa también, obviamente, por una responsabilidad de quienes son los papás en este minuto, porque ellos tienen que apoyar esta cuestión. Pero ¿cómo los van a apoyar también si tecnológicamente no están dadas las condiciones? Las bibliotecas no estaban abiertas. Por ejemplo, en pandemia, por lo menos, lo dijimos muchas veces, las bibliotecas tenían que estar abiertas sí o sí, porque los padres podían buscar cuentos, podían buscar libros, podían buscar cosas y se las traían, etc. Era vital. La educación, la lectura, cuando estás encerrado en pandemia, el vitalizar la mente y el espíritu son fundamentales para poder tener un desarrollo integral, aunque estés en tus 4, 40, 80, 120 metros cuadrados donde estés. Y si no hay conectividad, es fundamental. O sea, hemos hablado ya voy a dar cosas. Un ejemplo de lo que pasó en Europa. En Europa, lo último que cerró durante la pandemia fueron los colegios y la escuela, en fin. Y lo primero que reabrió, una vez que ya pasó lo más grave de la pandemia, fueron efectivamente los colegios. En Chile, lo primero que cerraron fueron los colegios y lo último que va a abrir van a ser los colegios otra vez. O sea, otra vez la brecha, y nadie responde, nadie hace nada. En fin, es parte de lo que usted estaba comentando, de la brecha de los colegios, la brecha de los estudiantes. Bueno, ahí sabemos que hay un tema, sobre todo en la educación municipal, que hay personas que se oponen y que en un principio que no, porque no estaban vacunados, después cuando estaban las vacunas, no, es que no tenemos la infraestructura, y también yo por lo que he sabido, hay problemas a nivel de departamento de educación municipal, que realmente, claro, uno dice, oye, pucha, como algunos profesores andan sacando la vuelta para no hacer clase, pero también yo he visto que no hay plata, o no sé qué hacen con la plata, que ni siquiera derratizan.
Y hay guarenes, por ejemplo, en los establecimientos. Entonces, claro, de repente por eso no pueden abrir, porque el pasto está sumamente largo, porque no han arreglado a lo mejor las goteras. Entonces, sí, ahí hay una mala gestión de los departamentos de educación municipal, de los DAEM, bueno, y también, no de todos, pero también por otro lado, personas que no quieren volver a clase, que hay que decirlo. Hay algunos profesores que... Pero hay otros que sí se han sacado la mugre. Entonces, yo diría que es un tema que pasa por el DAEM. ¿Sabes, Oscar? Mira, hemos estado en Horizonte Libre, hemos estado entrevistando a muchos candidatos y la verdad que sorprende que, por ejemplo, aquí en Valdivia tenemos el puente Caucao, que hace 5 o 6 años que no hay no se visora una solución. Tenemos accidentes recurrentes en la salida sur y en la salida norte. Hoy día me tocó conversar con Miguel Alarcón, que es el presidente de la FCT, o sea, la Feria Central Techada, que hace 25 años está luchando para que surja este proyecto, pero no ha tenido solución, no llega a puerto al final. Y me da la sensación que son solamente por mezquindades políticas. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar eso tú, Oscar? Si llegas a ser senador, ¿cómo vas a enfrentar eso? A ver, tú dices que te da la sensación y me parece muy bien porque tú estás entrevistando, pero déjame decirte, para mí no son sensaciones, para mí son contrataciones reales. Es una manipulación política real. Una de las cuestiones más importantes para el socialismo y para la socialdemocracia, que representa la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, de ahí para allá y todo eso, la socialdemocracia, más la centroizquierda y la izquierda radical, tiene que ver justamente con someter a la gente en la pobreza, en la miseria o en un rango de crecimiento tal que tú puedas sostenerlo y someterlo económica y políticamente. Por tanto, la famosa frase esa, voluntad política, no, es mezquindad política, es maldad política. Entonces, cuando nosotros vamos a enfrentar esto, se enfrenta de una manera mirándole a la cara y diciéndole a la gente lo que le corresponde decir y diciendo, ¿sabe que esta persona no quiere, hagamos presión? Y nosotros vamos a trabajar con las personas. ¿Qué significa trabajar con las personas? Significa, ¿sabe qué? Ir al barrio, ir a la población y decirle, ir a la junta de vecinas, ir a los de vecinos, ir al COSOP, por ejemplo, que son súper importantes, ir a las unidades vecinales, esto no se resuelve porque tal persona en tal parte está haciendo esto. O metemos presión todos juntos, porque no va a estar solamente en la fuerza y el poder que tiene un senador, sino que va a estar la comunidad toda. Por eso, cuando se habla de desarrollo humano, se habla desde el punto de vista de la comunidad. Y hay representantes de esa comunidad, evidentemente, que son parlamentarios, cores, etcétera, está presente la República. Pero ellos no gobiernan para los partidos, no gobiernan para la gobernanza, esta mezcla entre políticos y actores económicos que se ponen de acuerdo para usufructuar de los recursos naturales, sociales, políticos, culturales que tiene una nación. Vamos a tener la fuerza necesaria, créame, y esto va a quedar grabado. La fuerza necesaria para que nosotros podamos enfrentar a todos los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque mi candidatura no es como la que tienen ahí, aportan 350, 400 millones. No, mi candidatura tiene que ver con unas cuestiones muy, muy humildes. Es el acercamiento a través de las redes sociales y personalmente con la gente para que nos pueda conocer y escuchar nuestros argumentos. Una vez dicho esto, quiero decir lo que hablaban de la educación. Se nos vienen las famosas SLEP. Las famosas SLEP son los servicios locales de educación pública. El traspaso de los colegios municipales al sector estatal. Alguien va a decir, oye, muy bueno, todo lo demás, porque vamos a hacer el Estado. Ojo con eso. Eso es parte del proceso de estatización de la educación en Chile. Y ya tenemos experiencia en otras regiones de que ese traspaso de profesores, algunos no le han pagado las cotizaciones u otros beneficios que tienen, y se los traspasaron, entonces algunas municipalidades, como la de Charp, en Valparaíso, no se hace cargo. Y nos están haciendo cargo. Entonces, yo llamo al colegio de profesores en nuestra región de Los Ríos a que, obviamente, independientemente de la formulación ideológica, se haga cargo como gremio de sus profesores y que el traspaso de estas famosas SLEP, es decir, de municipales al Estado, sea de la mejor forma posible porque ya eso es norma y eso es ley. Ahora, lo que hay que hacer, y espero que cuando gane José Antonio Kast la presidencia de la República, con nosotros con un Congreso muy fuerte, es obviamente volver a encauzar este traspaso para que se haga, como dice nuestra Constitución actual, la libertad de enseñanza y la libertad de educación. Y la libertad de educación no es una tómbola,
La libertad de enseñanza no es una tómbola, es donde justamente ese otro principio que es el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, es decir, de ellos mismos, o entregarlos a una institución que ellos validan, no que el Estado les asigna, sino que ellos validan como tal para formar a sus chiquillos. Ese principio tiene que volver a restablecerse como tal. Y esa mezcla de principios es lo que produce, obviamente, una democracia fuerte, sólida y cohesionada, y en libertad. Es que justamente esa libertad de la que usted habla es lo que también permite a cada ciudadano tener la dignidad suficiente para defenderse justamente de ese Estado. Entonces, en el fondo, claro que es importante la libertad de enseñanza, y también yo abogo por la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Esa es la verdad, y que esa libertad tiene que ver justamente con las democracias, con lo que es una democracia. Defendernos también de la agresión que nos pueda cometer el Estado. A ver, yo creo que tú tienes razón. De hecho, la dignidad humana es esencialmente, hay elementos elementos accidentales, elementos de la naturaleza y elementos de la esencia en los famosos contratos, Pero aquí hay un elemento que es de la esencia profundamente, sin el cual no puede haber nada que tenga que ver con aquel derecho o deber al cual yo me deba sujetar, que tiene que ver con la dignidad humana. Y es una cuestión antropológica. Es por la esencia del ser humano de ser tal en tanto tal. Es una cuestión súper difícil quizás al principio entenderlo, pero solamente por esa condición hermosa de pensar, de amar, de abrazar, de soñar. Eso es ser humano, y eso te implica, no te da, te implica necesariamente la dignidad humana. Y esa dignidad no puede estar, no puede ser vacilante, no puede estar un juego entre la derecha, la izquierda, que diga la dignidad humana y la dignidad humana para obtener un pseudo derecho. No existe derecho sin deber correlativo. No existe justicia sin amor ni amor sin justicia. Los deberes y los derechos son correlativos, por tanto a cada derecho debe haber un deber. Exacto, y lo ideal, claro, o sea, como en otras sociedades, por ejemplo en Europa del Norte, donde la gente confía en el Estado, porque el Estado realmente vela por los derechos de las personas. Y algunos sacan, por ejemplo, un poquito de comunismo, un poquito de socialismo, un poquito de neoliberalismo, y funcionan, sobre todo en países de Europa del Norte. Pero acá, tengo que decirlo, de repente da miedo cuando el Estado lo controla todo, porque cuando el Estado lo controla todo, todos se lo roban. Y cada vez hacen más chanchullo. Entonces, como que, sin duda, claro, lo ideal es llegar a un consenso entre propiedad privada, entre libertad, entre Estado, pero el Estado acá, lamentablemente, esa es mi opinión, no quiero hablar por todo el programa, da miedo cuando el Estado toma las riendas, porque acá están con la servilleta puesta, así más o menos chip libre para poder robar. Entonces, bueno, ahí se nota que todavía nos falta mucho para llegar a ser Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera. Bueno, quería hacerle otra pregunta. Me parece súper interesante todo lo que usted está diciendo, porque también tiene que ver con valores intrínsecos del ser humano, con valores que también se han perdido, quizás porque también se eliminó educación cívica, también porque falta ética, y quizás, como señala mucha gente, que los empresarios son malos. Claro, quizás hay empresarios que cometen aberraciones, pero en el fondo lo malo es que no se castigue la corrupción, que haya demasiadas manos blandas, porque si no todo funcionaría. Pero yo le quería preguntar, don Oscar, ¿cómo usted conjuga este mundo academicista del que usted viene con la política? El mundo académico se conjuga justamente en varias aristas. La primera es la investigación, que dice relación con acercarse al mundo de lo social, acercarse al mundo de lo político, para poder entender y comprender cuáles son los fenómenos que se están dando desde el punto de vista, por ejemplo, cuando usted habla de la espiritualidad, eso es antropología, es decir, cómo lo antropológico afecta a la sociedad y el manejo comunitario para determinadas políticas públicas. En el primer lugar, desde el punto de vista sociológico, es decir, cómo se mueven o perciben distintos tipos de acciones sociales o públicas, como la delincuencia, por ejemplo, las mismas comunidades. Y en función de esa percepción, por ejemplo, actúan
los académicos para dar quizá respuesta a los políticos, para dar argumentación a los políticos, para decir, creemos que este es el camino, este otro es el camino. Por tanto, la academia es súper fundamental. De hecho, los partidos políticos más importantes y relevantes, no solamente en Chile, sino que en Europa, Estados Unidos, tienen centros de estudios que son fundamentales para poder, centros de pensamiento, think tank, como se les llama generalmente, para poder aportar y proveer de mecanismos de pensamiento, de ideas, no quiero decir ideológico porque la palabra está muy mal usada, de ideas que son las propuestas que en doctrina el partido va a asumir para que, en favor de la comunidad, en favor de la nación y del país en general, todo. Por eso es importante y relevante la academia, y no solamente decir que es parte de una ley como los científicos, es parte de una ley como los políticos o los académicos, no, muy por el contrario, para poder dar rienda suelta al pensamiento y a las ideas e intentar resolver estas cuestiones, el profesor, el académico, que parte, el profesional, que parte caminando, parte tomando la micro, parte pagando el metro, parte con su base escolar, desde esa percepción, y tiene que tener esa vivencia. Porque si no la tiene, entonces no es muy afable, y por eso nosotros en un momento determinado, cuando empezamos a buscar académicos, no profesionales solamente, sino que esta gente que se dedica a investigar, a pensar, a reflexionar, los buscamos con mucho detalle. No son muchos, pero por lo menos esas 15, 17 personas que nosotros en un principio nos acercamos es porque tenían vivencias de barrio, ¿ya? Entonces, vivencias de comunidad, vivencias del colegio, académica, de la universidad, del colegio, fiscal o público, pero esas vivencias las traducían con una visión de Estado. Por eso yo siempre he dicho, yo soy un ciudadano de barrio con visión de Estado, que camina, que conoce el almacén, que conoce. Por eso es importante tener esa lógica barrial, pero con una visión de Estado. ¿Dónde queremos llegar? ¿Para qué queremos llegar? ¿Y por qué queremos sostenernos ahí? ¿Por qué queremos darle a esa función política sostenibilidad y sustentabilidad que tanto se usa en términos de medio ambiente y de responsabilidad social empresarial? Pero hay una responsabilidad social política, porque los políticos son muy buenos para echarle la culpa a los empresarios, pero no para asumir unas responsabilidades sociales y políticas que implican sus decisiones. Claro, esa cuestión es súper relevante. Más políticas de Estado y menos políticas de gobierno, o si no, al final no vamos a avanzar nunca. Avanzamos dos pasos, nosotros sabemos uno. La última pregunta, de definir en 2 palabras. Muy bien. Sí, más políticas de Estado, menos política de gobierno. Sí, mira, la última palabra. Disculpa, Claudito quería hacer una pregunta. Sí, la última pregunta en realidad. ¿Vamos a tener nueva constitución? ¿Iremos a tener? Así como va el proceso. Qué buena pregunta. A ver, esa pregunta es. Yo siempre las personas dicen, ¡ay, qué buena pregunta! Yo creo que esa pregunta es genial en un programa como este. A mí no me gustan los principios y los conceptos que se están formulando desde los comentarios. Voy a ser súper claro, desde los comentarios que se han visto en diarios y en televisión. ¿Cómo cuáles? Como que no vamos a tener bandera, como que no vamos a cambiar el nombre de la República. Pero claro, el Estado plurinacional de Chile es cambiar el nombre a la República de Chile, cambiar el nombre. Cambiar los símbolos patrios, también lo han dicho en televisión abiertamente, cambiar no solamente eso, sino que reformular, ya refundar el país en todos sus términos. Yo creo que la gente tiene sentido común. ¿Y sabes dónde se está notando esto profundamente? En el apoyo que tiene José Antonio Kast y el que está teniendo todos los candidatos que lo están apoyando a él para llegar a la presidencia de la República, porque la gente está entendiendo. La última CADEM dio 21-20 y ahora 21-20, ahora 31-27. La gente, ¿qué significa esto? Que la gente está entendiendo, está reflexionando. El sentido común está bajando a las personas. Si cuando una persona que tú tienes al frente no sabe que la diferencia entre 400 millones de dólares y 400 mil millones de dólares, no sabe esa diferencia, entonces no entiende lo que está pasando, no sabe lo que está pasando. Entonces ahí hay un problema muy grave, muy claro respecto de cómo estas cuestiones pueden sostenerse. Yo creo que la Constitución va a terminar una Constitución, pero yo creo que no va a ser aprobada por el sentido común, porque ya hay una pérdida de historia, hay una pérdida de la historia, hay una pérdida de la memoria, hay una pérdida del sentido común.
Y la gente, por más humilde que sea, tiene sentido común y tiene memoria. Y lo está reflejando ahora, cuando del 2%, 3% que nadie le daba, cuando yo como candidato al Senado, por allá por el 1 de octubre de este año, cuando toda la encuesta lo daba muy bajito, los apoyamos y empezamos a sostener el discurso claro, profundo, con argumentos. Y ahí estaban. Y además que cuando hablaba Sichel, era un desastre. Cuando hablaba Boris, era un desastre. Cuando hablaba Yanna Proboste, la verdad que me sorprendió porque yo pensé que no iba a ser un desastre. Yo pensé que iba a ser una mujer equilibrada, pero es otro desastre. Por tanto, son todos desastres frente a una lógica de visión de Estado que tiene José Antonio, los candidatos al Senado, de José Antonio, aquellos que lo apoyamos al Senado y aquellos candidatos a diputados que también tienen el sentido de república, de visión de Estado, de lo que significa ponerse al servicio de Chile y de su gente. Esa es la distinción que obviamente hoy día me hace pensar que una nueva constitución no va a ser posible. Y yo le llamo desde este lugar, al exministro Monkeberg, constituyente, que no se olvide que fue arrastrado por una candidatura de constituyente en el distrito 10. Y cuando hoy día, y hace mucho tiempo, está criticando cuestiones y espera, y él, que fue apruebo, que fue de la parte de la apruebo, habla de la constituyente como si fuera un hijo predilecto, una hija especial de él. Déjeme decirle a usted, señor Monkeberg, que yo lo conocí en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que Chile no es lo que usted cree. Chile tiene sentido común. Chile tiene reflexión y pensamiento. Chile será nuevamente una república y la forjaremos entre todos. Oscar, mira, te voy a dar un minuto para que te puedas dirigir a los televidentes. Un minuto. A pantalla completa. Muchas gracias. Hola, como ustedes me han escuchado en el programa, soy candidato a senador por nuestra hermosa región de los ríos. Y cuando digo hermosa no es un eufemismo solamente político, sino que es una cuestión de evidencia concreta y real. Nosotros queremos construir en la región de los ríos una región relevante, que el Estado de Derecho se respete, que no venga el narcoterrorismo, que no venga el narcotráfico, detenerlo de la mejor forma posible con inversión, con proyectos ya sea estatales o públicos, hacer que nuestra universidad y otras universidades de nuestra región se potencien y sean tan fuertes a nivel nacional que podamos proyectarlas incluso a nivel internacional. Eso lo podemos hacer en 8 años, porque si usted mira de aquí para atrás, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en 8 años los actuales legisladores que tenemos? Por favor, le invito a leer sus proyectos de ley o los que han votado. Nada. Exactamente nada. Lo puede ir a evidenciar y no escuche solamente que yo le digo que no han hecho nada. Vaya y búsquelo. Por eso le pido que confíe en mí, que confíe en nuestro proyecto, que confíe en José Antonio Kast, obviamente, y en este senador que va por el Pacto Independientes Unidos AW24. Excelente, Oscar. Bueno, llegamos al final del programa. Carolina, despide el programa. No me digas, Claudio, que ya pasó todo el tiempo. Ya rápido. Pasó todo el tiempo, realmente, que lo que hace es que la conversación estuvo muy entretenida, entonces, lamentablemente llegamos al final. Mucha va a tener que venir de nuevo a visitarnos. Sí, parece que sí. Sí, cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran, a su disposición. Cuando usted quiera también, y por ahí alcanza a ver que no lo vi sin anteojos, alguien hizo una pregunta. Sí, y me llamó la atención porque se supone que no estábamos en vivo, pero alguien hizo una pregunta. A verla. Hice una pregunta sobre la educación prusiana, que deberíamos volver. Yo en realidad, yo la voy a contestar. Yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. La verdad es que la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, bueno, todos los descubrimientos que estamos día a día viviendo va a hacer que la educación no sea como hace 20, 30, 40, ni hace 50 años atrás. Creo que hay que mirar hacia el futuro, hay nuevos modelos y tenemos que hacer, nuestros estudiantes tienen que ser trilingües, inglés, saber castellano, no español, es castellano, hablarlo muy bien, y 3, el lenguaje de la programación, el lenguaje digital y de la programación en particular. Entonces, claro, yo opino que hay que mirar hacia el futuro. Algunos modelos fueron muy buenos hace 20, 30, 40 años, pero eso es el pasado. Miremos el futuro. Como la candidatura de Oscar, está mirando hacia el futuro.
Así es. Y algunos dicen que hay que agregar el otro lenguaje que el chino mandarín, a propósito del apoderamiento del A registro propósito de los pasaportes, dice usted. Sí, claro, rebajaron ahora la mitad, todo con eso nos engañan, pero en el fondo tienen toda nuestra información. Pero bueno, es lo que hay nomás. Sí. Pero buen tema el de este que acaba de plantear Claudio, porque tiene que ver con el transhumanismo. Quizás más adelante, quizás con no tanta premura política que hay ahora, vamos a tocar otros temas. Va a ser un invitado, a lo mejor una vez al mes o quizás más, no sé. Como panelista podría venir, claro. Porque, también puede ser, o sea, exacto. Como panelista para tocar temas de este tipo, que los interesa. El transhumanismo es apasionante porque, bueno, tiene que ver con la eugenesia y también con... De hecho, hay varios, creo que son 5 en el mundo en este minuto, que son los cyborgs o cyborgs, que son hombres que tienen chip implantado, pero porque ellos lo decidieron así, o sea, es diferente, no sé, una persona que le tienen que hacer un implante de cadera o algún examen que involucre energía nuclear, por ejemplo, como los escáneres y todas las máquinas que hay en las clínicas, que en el fondo también tienen que ver con inteligencia artificial, mucho de eso. Pero el transhumanismo, bueno, como lo dijo este hombre, Elon Musk, que él ahora es como el regalón de la NASA, que ya está mandando naves a Marte, que llegado un minuto, él cree que la inteligencia artificial va a tener que fusionarse con los seres humanos. Entonces, no, eso ya, eso da para otro programa. Ya nos vamos a ir del tema. Estamos entonces, bueno, yo le quiero indicar a los televidentes que estamos con programas todas las semanas con un nuevo invitado, aquí en Horizonte Libre, a una cuadra de la Plaza de Valdivia. Hasta luego, chao. Chao, chao. Muchas gracias, don Oscar, por haber estado con nosotros. Gracias, Claudio. Claudio. A ustedes por invitarme.